Me llamo Alana, y nunca imaginé que una abuela sería capaz de hacer que su hijo abandonara a su propio nieto, solo porque nació con una discapacidad física, que según ella, sería una vergüenza para la imagen de la familia. Desde que conocí a André, enfrenté la desaprobación constante de la mujer que debería ser como una segunda madre para mí, mi suegra. André, heredero de una familia adinerada, eligió amarme a mí, una joven sencilla que tuvo que trabajar arduamente para conquistar un modesto patrimonio. Antes de mí, André ya había enfrentado el divorcio con su primera esposa, con quien tuvo 2 hijas. El motivo, susurrado en los pasillos de la maldad, era la falta de un heredero varón para perpetuar la línea. Cuando nos conocimos, nuestra unión fue marcada por la verdadera esencia del amor, y a pesar de todos los desafíos, nos casamos, enfrentando la furia silenciosa de la matriarca. El tiempo pasó, y la presión para tener un heredero comenzó a pesar sobre mis hombros. 2 años transcurrieron hasta que la noticia tan esperada llegó: estaba embarazada. La expectativa de mi suegra y de André era palpable. La revelación del género del bebé inundó nuestras vidas con una alegría genuina, ya que había concebido un niño, el tan ansiado heredero. Sin embargo, la felicidad fue efímera. El parto, que debería haber sido un momento de celebración, se convirtió en una pesadilla cruel. Al dar a luz, vi en los ojos de mi suegra algo que nunca podría haber imaginado: desprecio. No ocultó la decepción al mirar el rostro de mi hijo, que llegó al mundo con una discapacidad física. Mi alegría de ser madre se oscureció por la sombra de la intolerancia. La mujer que debería haber recibido a su nieto con amor y cariño reveló su verdadera naturaleza al pronunciar palabras crueles, culpándome por la condición de mi hijo. Mi suegra hablaba abiertamente de que no aceptaba la condición física de su nieto recién nacido. Insistía en que esto era un castigo, una consecuencia de la desobediencia de su hijo, que según ella, no debía haberse casado conmigo. Como si eso no fuera suficiente, mi suegra empezó a cancelar visitas de nuestros amigos que querían conocer a nuestro bebé. Comenzó a poner obstáculos a los familiares y lamentaba, a los 4 vientos, que su nieto era una vergüenza por no haber nacido físicamente perfecto. Los médicos diagnosticaron atrofia en la pierna derecha de mi hijo, indicando que necesitaría una muleta para caminar. Esta condición se convirtió en el estigma que envenenaba la mente de mi suegra, quien veía en esto un castigo divino por la desobediencia de André al casarse conmigo. La vergüenza se convirtió en el combustible de sus lamentos, alimentando la idea de que nuestro hijo era una maldición, un reflejo del error de su hijo al no cumplir con sus deseos. Como si todo esto no pudiera empeorar, descubrí algo devastador sobre mi esposo: André compartía el mismo sentimiento que su madre. La primera gran decepción llegó cuando él rechazó el bautizo de nuestro hijo en la catedral de la ciudad, con el pretexto de evitar que la gente conociera la discapacidad del bebé. En ese momento quedó claro que él, al igual que su madre, sentía vergüenza de nuestro hijo. Me desahogué con André, esperando encontrar en él el apoyo que necesitaba, pero sus palabras fueron un golpe doloroso. Confesó estar de acuerdo con su madre, admitiendo que no debería haberse casado conmigo y que la discapacidad de nuestro hijo era un castigo por su acto de desobediencia. El dolor de esta traición alcanzó su punto máximo cuando descubrí que estaban intentando llevarse a mi hijo para que fuera criado en otra ciudad, lejos de la mirada crítica de su abuela y de su propio padre. Frente a este acto cruel, algo dentro de mí se transformó. La fuerza de una madre, que siempre estuvo latente, emergió con furia. Me negué a aceptar que mi hijo fuera arrancado de nuestros brazos y llevado lejos. En medio de la tormenta emocional, me erguí con determinación, lista para enfrentar no solo a mi suegra, sino también al hombre que debería ser el pilar de nuestra familia. André, heredero de una fortuna, se negó a enfrentarse a su propia madre para mantener a su propia familia. Cedía al chantaje emocional, argumentando que su madre no proporcionaría dinero para sustentar al niño si éste permanecía en nuestra casa. Frente a esa crueldad, con mi bebé en brazos y el corazón destrozado, decidí ceder al chantaje de mi suegra. Le dije que me iría con mi hijo a otra ciudad, según su deseo. Mi esposo, aunque trató de convencerme de que me quedara, no fue capaz de enfrentarse a su madre. Yo,
Sin embargo, tenía una convicción inquebrantable: nunca entregaría a mi hijo para que fuera criado por otros, sin mi presencia. Me mudé a otra ciudad, sin dinero, sin trabajo, pero con la determinación de criar a mi hijo de la mejor manera posible. Pasaron 3 meses y las promesas vacías de mi suegra se hicieron evidentes. Dejó de enviar dinero por completo, dejándome en una situación desesperada. Fue en ese momento de adversidad que descubrí la traición de André. Él estaba involucrado en una nueva relación en la misma ciudad, una mujer de familia adinerada cuya aceptación era fundamental para mi suegra. André, una vez más, estaba dispuesto a sacrificar a su propia familia por el deseo de complacer a su madre y asegurar una alianza con la nueva novia. Ante esta traición, una fuerza interior que ni yo misma sabía que poseía surgió. En lugar de sucumbir a la desesperanza, acepté el desafío de criar a mi hijo sola. Busqué apoyo en la nueva ciudad, buscando oportunidades de trabajo y enfrentando las adversidades con la valentía de una madre determinada. Parecía el fin, pero en realidad, era el comienzo de un viaje que Dios estaba preparando para mí. 2 décadas han pasado en un abrir y cerrar de ojos desde que tomé la difícil decisión de dejar atrás la comodidad de una familia deshecha. A lo largo de todo este tiempo, he enfrentado las dificultades con resiliencia, guiada por la determinación de proporcionar una vida digna a mi hijo. Trabajé en diversos empleos, siempre buscando mantenerlo y brindarle una buena educación. Por suerte, la ciudad que elegimos como nuestro hogar albergaba una de las mejores escuelas de música del país, y gracias a la benevolencia de un generoso sacerdote, mi hijo recibió una beca para estudiar allí de forma gratuita. Su talento musical floreció a lo largo de una década dedicada al piano, convirtiéndolo en uno de los pianistas más jóvenes y talentosos del país. Después de completar sus estudios, mi hijo comenzó a enseñar en la escuela de música. Su pasión y dedicación fueron reconocidas, llevándolo de profesor a coordinador y, finalmente, a director general de la institución. Invitaciones para conciertos en todo el país inundaron su carrera, culminando en una victoria en el concurso nacional como el mejor pianista del país. El premio en dinero que recibió finalmente resolvió nuestros problemas financieros. Sin embargo, el giro más significativo ocurrió cuando fue invitado a dar un concierto en la catedral de la ciudad donde su abuela y su padre residían. En ese escenario sagrado, se presentaría frente a su propia familia, que hasta entonces estaba ajena a la grandeza artística de su hijo. El concierto en la catedral no era solo una oportunidad para mostrar sus habilidades musicales, sino también una oportunidad para desafiar las expectativas y los prejuicios. Mi hijo, el joven con discapacidad física que su abuela despreciaba, subiría al escenario para demostrar que las limitaciones físicas no podían detener la magnificencia de su arte. En la catedral de la ciudad donde aún vivía mi suegra y mi exmarido, un gran evento musical estaba a punto de desarrollarse. La noticia de la presentación de un renombrado artista nacional resonó por los pasillos de la iglesia, llegando a los oídos de mi suegra, la misma que hace 20 años había rechazado a su propio nieto. Ella, una mujer activa en los trabajos de la iglesia, asumió la coordinación del evento sin sospechar que el gran artista que brillaría en los escenarios de la catedral era el nieto que ella había abandonado 2 décadas atrás. Con empeño, hizo toda la divulgación en la prensa, invitó a personas ilustres y se aseguró de que toda la familia estuviera presente, queriendo mostrar su influencia y dedicación a la iglesia. En la primera fila de sillas estaría mi exmarido, ahora acompañado por su nueva esposa, un testimonio vivo del nuevo capítulo que él había elegido para su vida. La ciudad entera se preparó para el evento, vistiendo trajes de gala y llenando los bancos de la iglesia. El alcalde y otras autoridades pronunciaron discursos, felicitando a la abuela de mi hijo por la grandeza del evento que ella había organizado. Llegó el gran momento. Bajo las miradas expectantes, mi hijo, apoyado en una muleta, entró al escenario con determinación. Una ola de aplausos lo recibió, pero una mirada de perplejidad se dibujó en los rostros de su abuela y de su propio padre. Frente al piano, se posicionó para ejecutar su melodía, transformando la tensión en el aire en notas armoniosas. La audiencia fue llevada por una actuación brillante, y al final, mi hijo fue ovacionado de pie.
Entonces, en un momento que resonó más allá de la música, hizo una confesión que reverberó en las paredes sagradas de la catedral. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Hace 20 años, era visto como una carga, una vergüenza para algunos. Pero miren dónde estoy ahora. Agradezco a mi madre, que luchó incansablemente por mí, y al sacerdote que creyó en mi potencial cuando nadie más lo hizo. También agradezco a mi abuela y a mi padre, que solo ahora se dan cuenta de que la discapacidad no limita el brillo que hay en cada uno de nosotros. Quiero perdonar, porque solo el perdón puede curar las heridas del pasado. A mi abuela, que un día me rechazó, le perdono. A mi padre, que durante años dudó en aceptarme, también le concedo mi perdón. Hoy, estamos aquí, reunidos por la música, por el amor y por la comprensión de que las diferencias no nos hacen menos dignos de amor y respeto. Sus palabras resonaron en el espacio sagrado, impactando a todos con la revelación de su verdadera identidad. La catedral, que ya había presenciado tantos eventos, estaba ahora llena de emoción y redención. Familiares y personas que presenciaron el dolor durante el abandono no dudaron en expresar sus propias verdades. Los desahogos resonaron por los pasillos, ridiculizando a la suegra y al padre que, durante tanto tiempo, eligieron el camino de la indiferencia. La suegra, ahora llorando frente al altar, se enfrentó a la realidad de sus acciones. Las palabras dolorosas que había pronunciado habían vuelto para atormentarla, y las lágrimas que derramaba eran la expresión visible del arrepentimiento. El hijo, que alguna vez prefirió seguir el camino de la negación, se arrodilló ante el altar, rindiéndose al peso de sus elecciones pasadas. La atmósfera de la iglesia, antes llena del sonido de las notas musicales, se transformó en un escenario de reconciliación y redención. El perdón, alguna vez considerado imposible, emergió como una fuerza transformadora. La iglesia, símbolo de fe y esperanza, se convirtió también en el escenario donde las cicatrices del pasado comenzaron a cerrarse. Mientras las lágrimas de la suegra y del padre se mezclaban con las lágrimas de todos los presentes, una sensación de curación comenzó a extenderse. Houji, mi hijo, el virtuoso pianista, ha abrazado un destino grandioso. Las notas de su piano han resonado en los escenarios del mundo, en giras internacionales que cautivan a audiencias alrededor del globo. La música, impulsada por el poder del perdón, se ha transformado en un mensaje universal de redención y amor. La riqueza conquistada en su viaje trascendió las fronteras financieras, tocando corazones e inspirando a otros a abrazar la capacidad de perdonar. El escenario se convirtió en el altar de su historia, donde, en cada ciudad que visitaba, compartía el testimonio de reconciliación con su familia. El mensaje de superación, perdón y amor resonaba, iluminando caminos e incentivando a otros a enfrentar sus propios desafíos con compasión y comprensión. Así, el chico que una vez fue rechazado por su propia familia se convirtió en una sinfonía de esperanza, inspirando a muchos a creer en la transformación que el perdón puede ofrecer. En sus viajes, la música de mi hijo no solo encanta, sino que también siembra un mensaje de curación y unión, mostrando que, incluso en las notas más complejas de la vida, la armonía puede surgir cuando elegimos perdonar y amar. Si disfrutaste de esta narrativa inspiradora, por favor, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y dejar tu comentario compartiendo tus reflexiones y sentimientos. Estaré emocionado de leer tus palabras y contar con tu presencia en la próxima historia que compartiré. Hasta entonces, gracias por ser parte de este viaje.